Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy vamos a iniciar un libro nuevo, el libro del apóstol Santiago, un libro maravilloso. Muchos tienen ideas muy diversas y equivocadas acerca de este precioso libro. Es un libro que nos da un sustento maravilloso en cuanto a la fe y las obras, y nos ubica mucho en cuanto a la vida práctica. Así que vamos a orar para iniciar. Maravilloso Rey, Dios de misericordia y de gracia, delante de ti venimos, amado Señor, pidiéndote sabiduría, pidiéndote discernimiento, conocimiento en tu palabra. Guíanos, Señor, en el buen entender y en el buen obedecer cada uno de tus mandamientos. Ayúdanos, Padre Celestial, porque tu palabra fue entregada a través de ángeles, a través de siervos, para que nosotros la atesoremos como eso, como un tesoro maravilloso, como un manantial de vida, como esa fuente que limpia, que lava nuestra iniquidad, para preparar para el Señor un pueblo santo, celoso de buenas obras, un pueblo bien dispuesto. Te pedimos, amado Dios, que nos des corazón sabio y entendido, Señor, para entender y obedecer. Porque muchas veces, Señor, hacemos solo la mitad. Muchas veces entendemos, pero no obedecemos. Y de nada sirve, pues la obediencia a medias resulta siendo desobediencia. Trae, Señor, a nuestro corazón temor de ti y tráenos, Señor, a comprender que todos tus mandamientos son para bien, traen recompensa, traen beneficios para cada uno de nosotros. En tus manos colocamos nuestra vida, precioso Dios. Continuamos orando, Señor, contra esta pandemia, Padre Celestial. También queremos agradecerte, Señor, porque no ha hecho más males de los esperados, Señor. Y te pedimos misericordia y imploramos, Señor, por tu favor, Padre nuestro, porque aún puede reducirse más y aún puede pasar sin tocarnos, oh Dios. Porque tú eres grande y porque tu misericordia, Señor, es grande sobre nosotros. Porque hay pueblo que te ama, porque somos tus hijos, amado Dios. Líbranos del mal, preciosísimo Padre. Pon, Señor, tu manto, pon tu mano, Señor, alrededor de nosotros y líbranos del mal, precioso Padre. Y danos cada día, Señor, corazón sabio y agradecido para agradecer tus bondades, para bendecirte, Señor, para decirte, Señor, aquí estoy dispuesto a obedecer. Gracias te damos, precioso Señor. Encomendamos en tus manos, Señor, la vida de nuestros hermanos, Padre Celestial. Oramos, Padre amado, para que en el nombre de Jesús seamos cubiertos con tu divina gracia, seamos protegidos con tu precioso nombre, que tú nos ampares, que tú nos favorezcas. Colocamos en tus manos al presidente que hemos colocado a que nos gobierne y te rogamos, Señor, para que le des sabiduría, Señor, a los ministros, a las personas que están allí puestos, Señor, para dirigirnos, Señor, que entiendan, Señor, que son servidores públicos y que aprendan a servir a su prójimo, Señor. Ten piedad de cada uno de nosotros y sabemos, Señor, que ninguno de nosotros está exento de juicio. Un día compareceremos ante ti, nuestro buen Dios, y todo lo que hayamos hecho, Señor, será juzgado y cada uno recibirá el justo pago por sus obras. Danos un corazón sabio, prudente, Señor, que atesore buen fundamento para lo porvenir. Bendícenos, amado Dios, bendice a los médicos, protégelos, los enfermeros, las enfermeras, todas las personas, Señor, de administración, de aseo, Señor, que están en las clínicas, las personas que están sirviendo, Señor, en su servicio militar, las personas, Señor, que están en la policía, en las diferentes fuerzas y en los diferentes frentes, Señor, que tienen contacto, Señor, en todo lugar con esta pandemia. Guárdalos y protégelos, Señor. Oramos, Señor, por los presos, amado Dios, y te rogamos por todos los que están contagiados, Señor, para que tú, Señor, les des la fuerza y el vigor de sanar, Señor, y que tú, Señor, los levantes, Padre nuestro. Colocamos en tus manos nuestra vida y agradecemos tus misericordias que son nuevas cada día. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Antes de iniciar, una pequeña introducción. La epístola de Santiago es conocida como una de las epístolas generales, puesto que no es dirigida a un grupo especial, sino
a todos en general, dirigida directamente a las 12 tribus. Inicialmente todos los cristianos eran judíos. Inicialmente esta epístola es una de las primeras epístolas en haber sido escrita. Se considera que fue escrita aproximadamente en el año 45 al año 50 después de Cristo y fue escrita por Jacobo. Este Jacobo es el mismo Santiago que es para nosotros, hay 3 Santiagos, pero para nosotros es el medio hermano de Jesucristo. ¿Jesucristo tuvo hermanos? Sí, la Biblia nos dice que sí tuvo hermanos. Uno de ellos es el escritor de esta epístola de Santiago. Para eso, pues, podemos leerlo en Mateo 13, versículo 55. Vamos a ir a Mateo 13, 55. Mateo 13, versículo 53. Vamos a ir allí al 53 para pasar al 55. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Este Jacobo es el escritor de la epístola de Santiago y este Judas es el escritor de la epístola de San Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? O sea que nos dice acá que hay hermanas de las cuales no sabemos su nombre. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces tenemos acá que nos habla acerca de los hermanos de Jesús. También sabemos que cuando Jesús resucitó, apareció a varios, entre ellos varios a sus hermanos. A sus hermanos que no creían en él, y eran sus hermanos, los hijos de José e hijos de María. Y sus hermanos creyeron y fueron baluartes impresionantes en la iglesia primitiva. Tanto que, por ejemplo, este Santiago que tenemos acá en Gálatas 2:9 nos dice que era una de las columnas principales de la iglesia. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2:9. Leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: y reconociendo la gracia que me había sido dada, habla a Saulo, Pablo, Jacobo, que es este Santiago, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces aquí está este Jacobo, apodado amorosamente Rodillas de Camello. Rodillas de Camello era su apodo porque había desarrollado un gran callo en su posición de arrodillado. Oraba mucho al Señor y era un hombre muy, muy respetado en la iglesia primitiva. Entonces tenemos el tema principal de esta epístola es fe y obras, y lo que nos habla es que la fe y las obras es como un pie y el otro. Fe y obras. Y nos dice Jacobo, por ejemplo: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. De nada sirve decir que somos cristianos si no vivimos a la altura del llamamiento que Dios nos da. Dios quiere que nosotros seamos coherentes en lo que decimos y en lo que hacemos. Bueno, ahora sí vamos a iniciar nuestro estudio en esta epístola hermosísima de Santiago, y vamos a ubicarnos en Santiago capítulo 1, versículo 1. Maravilla hermosamente cómo se presenta Santiago. Este no es el típico caso, usted no sabe quién soy yo, sino es un caso contrario a esas expresiones. Santiago se presenta muy respetuosamente y leemos en el capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Qué hermosa presentación, qué respeto, qué adoración tan hermosa. Jesucristo era su hermano mayor, lo vio toda la vida, se burló de él muchas veces, pero aquí
lo trata de una manera supremamente respetuosa. Santiago, siervo, de la palabra siervo, de donde se deriva realmente el término esclavo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es algo muy especial y es algo en lo que siempre he estado de acuerdo, que por más confianza que tengamos con Dios, también debemos tener temor y respeto. Y eso lo está manifestando de una manera muy preciosa aquí Santiago. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud, que quiere decir gozo, que quiere decir alegría. Gocémonos porque hay noticias maravillosas y es la salvación y la redención que tenemos en Cristo Jesús. Entonces tenemos en el versículo 1 la presentación de Santiago. Santiago no dice absolutamente nada porque es alguien muy espiritual, muy respetuoso. Empezamos en el versículo 2, inicia de una manera muy hermosa. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué es la prueba? La prueba, muchas veces uno va al colegio y le hacen una evaluación y va a la universidad y tiene también sus evaluaciones. Pruebas. La vida está llena de pruebas y la vida de la fe también. Cuando nosotros los cristianos somos probados a través de nuestra obediencia o desobediencia a Dios. Y la prueba tiene un propósito. ¿Cuál? Ver si realmente servimos o no servimos para Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Aquí tenemos una información un poquito camuflada, pero una información muy importante. Y hay muchos hermanos que me dicen, ay pastor, yo no tengo paciencia, hay que decirle a Dios que me dé paciencia. Y el Señor escucha y le manda pruebas. Pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia. Entonces, debemos ser probados y también la prueba debe darnos alegría. Cuando se coge el oro y se funde para sacarle la escoria, para purificarlo, es porque vale. No se cogerían metales que no valen nada y perderían el tiempo fundiéndolos una y otra vez para sacarle la escoria. Se le saca el oro a la escoria para que quede más puro y para que valga más. Y eso es lo que Dios quiere a través de las pruebas, hacernos mejores cristianos. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra perfección. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser integrales, que tenemos que ser buenos en todo, que tenemos que ser cristianos genuinos en toda la amplitud de esta expresión. Entonces Dios quiere que nosotros seamos probados. Dios nos prueba por medio de actos, por medio de palabras. Muchas veces decimos lo que no debemos decir, muchas veces decimos mentiras, muchas veces decimos injurias, calumnias y perdemos. Y también nos prueba por medio de las obras que hacemos, obras buenas. Somos probados. A veces terminamos haciendo lo que no debemos hacer. ¿Por qué es necesaria la prueba? Porque debemos mejorar. Entonces Dios nos prueba para que mejoremos, para que enderecemos nuestros caminos, para que vivamos cada día a una altura mejor y entendiendo mejor el llamamiento de santidad que Dios nos hace, aprendamos a ser santos y obedientes. Llegamos al versículo 5, dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Es una llave muy maravillosa y es una promesa de parte de Dios y todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, en el así se ha hecho. La sabiduría proviene de Dios y si nosotros nos hace falta sabiduría, pidámosla a Dios. Es importante entender una serie de cosas en cuanto a la sabiduría. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es ¿cuál? Es el temor a Dios. Y el temor a Dios me lleva a aborrecer el mal y a obedecer sus mandamientos. Pero muchas veces tenemos mucho miedo y poca vergüenza. Muchas veces el temor no nos lleva a apartarnos del mal, no es un temor correcto.
Libro de Proverbios, capítulo 2, versículos 6 y versículo 7, nos habla acerca de la sabiduría. Proverbios 2, 6 y 7. Leemos en Proverbios 2, versículos 6 y 7. Leemos así. Proverbios 2, versículos 6 y 7. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Qué maravilloso es esto, es entender porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando nos comprometemos en caminar conforme a la voluntad de Dios, Dios se compromete a portarse como nuestro Padre, y como nuestro Padre será nuestro ayudador, nuestro proveedor, el que nos guiará aún más allá de la muerte. Seguimos tocando algunos asuntos de la sabiduría. Proverbios capítulo 9, versículo 1, Proverbios 9, 1. Y nos habla que la sabiduría edifica, dice Proverbios 9.1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Muchas veces se habla de los días de la creación. Mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa. Envió sus criadas. Sobre los más altos de la ciudad clamó, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. ¿Qué significa eso? La sabiduría está por todas partes, Dios está en todas partes, el llamado de Dios es constante. Ven y conóceme, ven y aprende a vivir para vivir eternamente. Ven y conoce la vida, pero la vida eterna. Pero muchas veces estamos tan ocupados y tan distraídos en nuestros quehaceres diarios que no escuchamos la voz de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 24, Mateo 7, 24 nos habla acerca de los dos caminos, de los dos cimientos. Mateo 7, 24. Dice en Mateo 7, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sabías que hay que saber para edificar? ¿Sabías que puedes construir algo y dejar todo mal hecho de tal manera que se caiga? ¿Por qué? Porque muchas veces hacer las cosas mal es un mal peor que no hacer nada. Entonces dice, cualquiera pues que oye estas palabras, si las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué significa esto? Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es aliento de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué significa esto? Bases firmes, compromisos serios, obediencia. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Muchas personas dicen que la Biblia tiene muchas cosas hermosas. La Biblia es un libro de mucha sabiduría, pero no han entendido que es cuestión de vida o muerte, que es cuestión crucial obedecerla. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué ventajas tiene edificar sobre la arena? Pues en verano se desocupan grandes extensiones de playas, y muchas veces uno mira esas playas y dice, ay, tan chévere de ir acá, playa, brisa y mar, pescado. Pero cuando llueve, la creciente arrasa con todo. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no tuvo sabiduría para edificar.
Dios quiere que nosotros seamos sabios en edificar. Hay uno solo que nunca miente y ese es Dios. Hay uno solo que nos ha dicho, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis, y ese es Dios, que nos ha dado y nos ha demostrado su gran amor por nosotros, pero muchas veces queremos correr y alejarnos de su gracia, de su bendición. Y el Señor nos dejará caminar en nuestra necedad. Seguimos nuestro estudio, volvemos a Santiago y seguimos leyendo acá en Santiago 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo en el versículo 2 cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Ahora el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, la fe agrada a Dios y la duda no le agrada a Dios. Es importante que nosotros entendamos, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos tener fe en el Señor. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 nos dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y significa que la fe es la mano espiritual que alcanza la mano de Dios para que lo imposible sea posible. Cree, porque al que cree, todo le es posible. Entonces tenemos acá que es importante que nosotros creamos y es importante que nosotros aprendamos a andar por fe y no por vista. Esto nos dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos hijos de fe y debemos aprender a caminar en fe. Que el Señor nos ha dicho, voy y vengo, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros estéis conmigo. Y sabemos que el Señor nos ha prometido que va a volver por nosotros, y ese acontecimiento maravilloso se llama el rapto de la iglesia y es inminente, y en cualquier momento el Señor recogerá a su iglesia. Pero Dios no comete errores. Cuando Dios diga que tú eres su iglesia, alabado sea Dios, te salvaste. Pero cuando Dios diga que tú no eres su iglesia, así es. Nos podemos engañar a nosotros mismos, pero nunca engañaremos a Dios. Engañoso, dice el Señor, engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor mismo contesta, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para darle a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios quiere que vivamos una vida plena con Él si nosotros aprendemos a obedecer completamente a su palabra. Versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La fe que alcanza todo, alcanza que lo imposible sea posible, es una fe firme en Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 23, San Marcos 9, 23. Y en San Marcos 9, 23 leemos lo siguiente, San Marcos 9, 23 dice lo siguiente, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, debemos creer. El problema es que no se vende fe en el supermercado. No venden fe en las iglesias. ¿Dónde se consigue la fe? Romanos nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, por eso nos dice la Escritura que no debemos dejar de congregarnos, porque cuando nos congregamos y cuando se nos lee la palabra de Dios, se nos aumenta la fe. Entonces seguimos aquí en Santiago, dice
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí viene uno de los problemas más grandes, y es la falta de carácter, la falta de tener un norte firme. El hombre de doble ánimo es un cristiano que por un momento va para un lado, pero después anda para el otro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, Segunda de Pedro 1:10. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, Pedro nos advierte acerca de estas situaciones y nos dice en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué significa eso? Si eres un cristiano, conságrate fielmente al Señor. Pero si no quieres ser un cristiano fiel, Caín le dijo a Dios, he aquí grande es mi castigo para ser soportado, he aquí me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé. Me quiero ir, Señor, y me quiero esconder de ti. Chao, Caín. Señor, me voy a ir, ¿me va a dejar ir? Señor, Señor. Tú eres libre. La Escritura nos dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aparecerán, indefectiblemente aparecerán en el infierno, posteriormente en el lago de fuego. Pero ¿qué le dice a aquellos que han decidido caminar el camino de fe? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Tenemos que hacer firme nuestra convicción, nuestra vocación, nuestra elección, porque haciendo estas cosas, o sea, caminando con firmeza, no caeréis jamás. El apóstol Pablo, cuando fue condenado a muerte, expresó las siguientes palabras: y aunque sea derramado en libación por el sacrificio de vuestra fe, me gozo y me regocijo en Dios mi Salvador. Finalmente dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y fue un hombre que vivió su fe acorde a la voluntad de Dios. Seguimos en Santiago, dice el versículo 9, el hermano que es de humilde condición, alégrese en su exaltación. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo, el Rey del universo, decidió venir y hacerse carne. Y no solamente eso, y decidió nacer en una familia pobre. Jesucristo fue pobre. Jesucristo conoce el sabor de la necesidad, de la miseria y el hambre. Pero Jesucristo también conoce la riqueza de la pobreza. ¿Cuál es la riqueza de la pobreza? Fe. El rico no se preocupa por orar para mañana porque en su cuenta hay plata. Y él sabe que va a ser el desayuno de mañana. No sabe si de pronto tiene algunas dudas, si va a comer caviar, si va a comer ceviche. No sabe al fin, pero ese no es el punto. El pobre se comió lo que le quedaba y mañana veremos qué provee Dios para comer. La Biblia nos dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué es tan difícil? Porque las riquezas tienden a convertirse en el Dios del rico. Y él solo ve que no lo roben, que no le quiten, que no se le arrimen. Y solo ve por todas partes que le quieren quitar. Cuando Dios te dé y cuando seas prosperado, mira por todas partes a quién puedes ayudar. Porque esa es la voluntad de Dios. Que seamos ricos en buenas obras, que hagamos el bien, que sirvamos a nuestro prójimo. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Hay recompensas en Dios.
Hay un verso muy hermoso acerca de esta parte de las recompensas y lo podemos leer en Daniel 12:13, libro de Daniel en el Antiguo Testamento, Daniel 12, versículo 13. Quizás una de las últimas cosas que escribió el profeta Daniel, y escribe de una manera muy hermosa lo que el Señor le dice, Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin de tus días, y reposarás y morirás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hay herencia. En el libro de Apocalipsis el Señor dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mío. Apocalipsis también nos dice, vamos a ir a leer Apocalipsis. Dice Apocalipsis 22:7. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dios es un Dios de galardones. Y es un Dios, en el versículo 12, Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Estamos viviendo una vida en la cual el Señor diga, ay, mi hijo, en quien tengo complacencia. ¿Realmente estamos ocupados? Como dijo el Señor, en los asuntos o en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y es bueno que reevaluemos nuestro andar diario y consideremos si realmente nuestra vida está siendo una vida que lleve gloria y honra al nombre de Dios, o que simplemente sea como algo que se está viviendo sin provecho alguno. Es importante que nosotros tracemos una ruta por donde vamos a seguir. Volviendo a Santiago capítulo 1 versículo 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Habla de la flor del campo. En el campo muchas veces cuando llueve salen rápidamente las hierbas, florecen hermosamente y hay una cantidad de flores muy hermosas, pero después de un tiempito se marchita. ¿Qué significa esto? Dice, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué significa eso? Simplemente observe. No toda la gente que ha sido rica sigue teniendo dinero. Muchas veces los cambios sociales lo estamos viviendo. Una epidemia como el coronavirus puede cambiar por completo la economía mundial. Lo estamos viviendo. Pero también esos cambios traen oportunidades. Oportunidades para que muchos ricos se vuelvan pobres y muchos pobres se vuelvan ricos. Porque a veces la riqueza tiene caprichosos giros. A ver si encuentra a alguien que la sepa usar para provecho. Se refiere a alguien que realmente entienda que sin nada entramos a este mundo y cuando nos vayamos de él no nos llevamos nada, excepto las buenas obras que hayamos hecho. Versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué significa esto? Hay que aprender a soportar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay algo muy importante y es entender la diferencia entre prueba y tentación. ¿Qué es una tentación? Una tentación es algo que generalmente viene del mundo, entra por los sentidos, los ojos, el gusto, los pensamientos, se incuba en nuestro corazón, pasa a nuestro cerebro y definitivamente nos convencemos de que tengo que conseguirlo, tengo que tenerlo, eso lo necesito. ¿De dónde vienen las tentaciones? De nuestro necio corazón, de nuestra propia necedad. Ahora,
tenemos que aprender a discernir cuando algo es una prueba o una tentación. Tenemos que aprender a hacer la diferencia. ¿Y qué es una prueba? Una prueba es algo que no le puedo sacar el cuerpo, viene porque viene. Por ejemplo, una prueba puede ser una prueba económica, no consigo trabajo. Puede ser una prueba, digamos, de moral, en donde pierdo un ser amado. Y hay cosas que realmente son ajenas a nuestras emociones, está llena de sentimiento, pero son muy aparte. Entonces, ¿qué son esas? Son pruebas. Muchas veces vamos a ser probados y es necesario que probemos para que atestiguemos si realmente vamos con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón al servicio de nuestro Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué quiere decir esto? Las pruebas son como las competencias ciclísticas, y entonces esto es un premio de primera categoría, de segunda, de tercera categoría. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando llega de primeras en la de... Vas a recibir un premio. ¿Y qué pasa cuando pasas las pruebas? Vas a ser premiado. Cuando alguno es tentado, aquí hay un gran error, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. La tentación viene a través de los sentidos. Es un gusto diabólico, depravado, es una perversión, es algo carnal. Y entonces, es que el Señor me manda estas pruebas. No es una prueba, es una tentación. Cuando estaba José con la mujer de Potifar, y la mujer de Potifar le dijo, acuéstate conmigo. Y ella era como bien alegrona, y José le decía que no, que no, que no. Mi amo me ha puesto todo en mi mano, excepto a ti, yo no te puedo tocar porque tú eres la mujer de mi amo. Y dijo entonces ella, este es como tímido, quitémosle toda la gente. Despachó a todos y quedaron ellos dos solitos. Y entonces ella lo agarró porque quería estar con él, y él le dejó su ropa y salió huyendo. Y viendo ella que no se acostó con él, empezó a gritar que la quería violar y qué cantidad de cosas. Pero ¿eso qué era? Una tentación. Y huyó. Y sí, y terminó en la cárcel. Y, ay, pero vea, le fue. Sí, pero de la cárcel salió a gobernar a Egipto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí tenemos la tentación. ¿De dónde viene? De nuestra mente, de nuestro corazón, de nosotros mismos. Somos malos y por eso necesitamos cambiar por completo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En el tiempo en que solían los reyes ir a la guerra, David no se fue a la guerra, sino que se quedó en el palacio y mirando por el terrado de su palacio, vio lo que no debía ver. Una mujer bañándose, obviamente desnuda. Y dijo, la necesito. Y la mandó traer y se acostó con ella. Y después la despachó para su casa, y era la mujer de uno de sus siervos, de uno de los hombres que era un hombre fiel, que era un soldado leal al rey. Pero no le importó nada de esto. Posteriormente, ella le manda a decir, hay problemas, no me ha llegado el periodo. Y entonces él dice, bueno, no se preocupe que yo le arreglo el asunto. Y lo mandó traer, y lo mandó para su casita, y ella le manda a decir, no se ha acostado conmigo. Y ella, bueno, entonces va y lo emborracha para que se acueste con ella. Tampoco, borracho tampoco se acostó con ella. Ella le dice, no se ha querido acostar conmigo. Finalmente maquina David uno de sus más horrorosos y terribles pecados. Envía una carta y le escribe al general del ejército que ponga a Urías en el punto más peligroso del combate. Era un buen soldado. Era normal para él, como un buen soldado, estar en el punto más peligroso del combate.
pero todos van a saber que se deben replegar menos él. Pero todos deben saber que retroceden menos Urías. Y entonces lo mandó matar y murió. Y él tomó a la esposa de Urías, tuvieron un niño y después el Señor le dice, ese hijo morirá. Y Dios castiga duramente a David por cuanto fue tentado y cedió a la tentación. Amados hermanos míos, no erréis, no nos equivoquemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que Dios hace es extraordinariamente bueno. Dios no hace cosas malas. Entonces, ¿quién es el que maquina todo eso malo? ¿Quién? En el libro de Deuteronomio nos habla y nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, hablando de nuestro Dios, porque todos sus caminos son rectitud. Dios justo y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. De sus hijos es la mancha. ¿De qué hijos está hablando? De nosotros, generación torcida y perversa. Nosotros somos los malos y el diablo nos ayuda a ser más malos. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hemos nacido de nuevo, hemos sido limpiados y emblanquecidos por la palabra del Señor, que limpia nuestro ser. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Este verso 19 es un tremendo mandamiento y un tremendo reto para todo cristiano. ¿Qué significa? Contrólese. Eso significa. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16, 32. Libro de Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16, 32. Dice así, Proverbios 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Fíjese bien. ¿Qué es esto? Dominio propio. Tranquilidad, serenidad y paciencia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, el que controla, el que respira, el que se calma, que el que toma una ciudad. ¿Qué significa eso? Que es una tarea bastante complicada. Que aprender a controlarnos. Cálmese, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tranquilícese, porque se hacen muchas locuras impulsados por el calor y el ardor de la ira. Tome las cosas con calma. Volvemos a nuestro estudio. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, 2 oídos, 2, tardo para hablar, 1 sola boca, 1 sola lengua, pero nos meten más problemas que si fuera, para que fuera más de una. Tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa? Cálmese, si hay un problema, no arme 6, cálmese. Si hay un problema, ese es el que hay que solucionar, no hacer más grande el lío. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este versículo 21 es increíblemente exquisito y lo que nos está diciendo es algo terrible. Dice que la palabra de Dios, la palabra implantada en nuestro corazón, la palabra que se transforma en vida, que se convierte en obediencia, puede salvar nuestras almas. ¿Qué le hace falta a la palabra? Es Jesús y Biblia. La palabra implantada puede salvar vuestras almas. El verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué significa eso?
significa algo que nos dice aquí mismo en Santiago, pero más adelante en el capítulo 4, Santiago 4, 17, dice lo siguiente: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice Santiago 4, 17? Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo como cristiano entiendo que la palabra de Dios es para obedecer, pero todavía sigo con mi necedad y digo, no, pues es que hay cosas, no estoy de acuerdo y hay cosas que no me gustan y hay otras que no me convienen. La verdad es muy simple, Dios no necesita ni de mí ni de ti. Dios tiene miles y millones de ángeles que le sirven mucho mejor que nosotros. Pero la realidad es totalmente contraria. Si yo quiero ser salvo, si no quiero ir al infierno, si no quiero terminar mi eternidad en el lago de fuego, yo necesito de Dios. Él es mi bien. Por tanto, tengo que aprender a obedecer. Entonces sigue diciéndonos acá, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida lo que era. ¿Qué quiere decir esto? Significa que muchas personas escuchan, entienden, pero no más. La palabra es para obedecerla. La palabra es de obligatorio cumplimiento para un hijo de Dios. Jesucristo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Cuando se fue a bautizar Jesucristo, Juan el Bautista se le opuso y dijo, Juan el Bautista le dijo, pero desenrédeme la pita, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús, ¿qué le dijo? Jesús le respondió, deje, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Tiene que hacerse así porque así está escrito. Y ni una jota ni una tilde pasará sin que se cumpla. Y así es. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sigue diciéndonos acá, mas el que persevera atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mas el que mira atentamente, ¿qué es lo que tengo que mirar atentamente? Mire atentamente, miremos atentamente, cuidadosamente la palabra del Señor. ¿Para qué? Para entenderla y obedecerla. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, terrible problema, la lengua. Santiago se va a encargar más adelante de darnos todo un estudio impresionante sobre ello. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. ¿Cuántos engañadores religiosos hay? Muchos. Pero en algún momento su engaño se les caerá y serán pillados. Sí. Pero si enseñas la verdad, ¿cuándo tropezarás? Nunca. Nunca. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Versículo 27. Y vamos terminando acá. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Resumiendo todos los mandamientos, estatutos y ordenanzas de Dios, nos da Santiago en pocas palabras lo que debemos hacer. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ser misericordioso, ayudar a la gente en sus necesidades. Muchas veces tenemos cómo ayudar a nuestro prójimo y no lo hacemos porque seguimos siendo egoístas. ¿Y qué más dice?
y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué significa guardarme sin mancha del mundo? Hay gente, pastor, y una cervecita, pastor, y una botellita, pastor, y el pecado es emborracharse. Y no proveáis para los deseos de la carne, sino más bien reprenderlos. ¿Por cuántas cervezas empezaron los borrachos? Por una. Absteneos de toda especie de mal. Y guardarse sin mancha del mundo. Cuando venimos al torrente de la sangre del Cordero de Dios y somos lavados y emblanquecidos y perdonados, salimos limpios. Pero empezamos otra vez a frecuentar pecados y nuestra limpieza se pierde. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si nosotros queremos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, tenemos que aprender a obedecer la voluntad de Dios. Y ese es el deber de todos nosotros. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de misericordia y de gracia, te damos gracias porque tú, Señor, nos das y nos revelas tu voluntad, nos das tu palabra, Señor, como instrumento de limpieza, de santidad y de verdad para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para muchos de nosotros tu palabra son demasiados mandamientos, demasiados estatutos. Para otros, ¿cuántos tu palabra es un deleite? Como dicen los mexicanos, manda Jehová que tu siervo te oye. Y cuando tenemos un corazón verdadero de siervos, nos deleitamos en obedecerte. Y nos deleitamos en encontrar cada vez uno más y otro resto de mandamientos de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Gracias te damos, oh Dios maravilloso, por colocar frente a nosotros una salvación tan grande y tan maravillosa, un Dios tan inmenso, majestuoso, impresionante y tan asequible que nos ha dicho, venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida llena de obediencia, de rectitud y de temor para ti, Señor. Gracias te damos, oh precioso Señor. Bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos, Señor, nuestras ofrendas y diezmos voluntarios, Señor, porque tú has dicho qué se debe hacer, pero jamás obligas a nadie. Y nos das absoluta y completa libertad y nos dices, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pedimos, Señor, tu bendición y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.